Buenas tardes, Lisette. Todavía no ha arrancado el seminario, por eso es que no escuchan aún. Muy bien, solo para compartirles, este es el programa de la actividad de hoy para que todos estemos en línea de qué es lo que viene. Y con esto, darles la bienvenida a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la actividad. ¿Cómo se atienden las emergencias actuales? En casos de emergencia como estos, el Estado aplica la Ley de Orden Público aprobada en 1965. Sin embargo, esta fue pensada para un contexto del conflicto interno armado, distinto al que se vive hoy. En la Ley del Orden Público, que data desde 1965, en épocas muy difíciles y muy complejas, en ausencia de Estado de Derecho, había Estado de Derecho, ¿verdad? Terrorismo de Estado, diría yo. Hay son cinco los estados de excepción que mencionan. Estos 5 estados de excepción, rápidamente: el de prevención, que no necesita consulta al Congreso; el de alarma, calamidad, estado de sitio y estado de guerra. Ha habido más que estados de calamidad, que son las categorías menores de un estado de excepción, han sido las más severas, ¿no? Los estados de sitio, pero por causales eminentemente políticos, de lucha por control del poder. ¿Es la situación política la misma que de esos años? Para nada, creo que el contexto mundial en sí es muy distinto. En los años 70 todavía estábamos en un contexto de Guerra Fría, todo el mundo estaba mucho más polarizado. No concibo militarizar las escuelas, no va con lo que yo he vivido, aunque entiendo que tengamos ese pasado. ¿Cuándo deberían de implementarse? La situación es incontrolable y que ya se usaron previamente los métodos con los que el Estado cuenta para resolver ese problema. Si eso es así, que no hay manera de resolverlo, entonces podría justificarse un estado de excepción en cualquiera de las categorías. Los problemas que ocasionaron el estado de excepción deberían de tratarse. Yo pienso que debería ser un comité multidisciplinario. En medicina trabajamos mucho con comités multidisciplinarios. En los últimos años, en los últimos gobiernos, en términos de estados de excepción, ¿verdad? Que han sido algunos por situaciones de calamidad pública, etcétera, o estados de alarma, como lo que pasó hace unos años en San Marcos, aduciendo racionalidades del narcotráfico, igual en Izabal, en el Petén han habido estados de excepción temporales y ubicados en un territorio. Los jóvenes queremos que nuestros gobernantes justifiquen las medidas adoptadas, pues de esta manera las personas entienden, aceptan mejor el riesgo y saben qué hacer para evitarlo. Yo quisiera saber exactamente de dónde está el dinero, precisamente porque al final
¿Es una deuda para todos? ¿Es una deuda estatal? En el caso de un desastre natural yo creo que tendría que ser diferente el enfoque. Y en esos casos quienes deberían estar al cargo de todo esto deberían ser grupos que tengan experiencia en el campo. La actual ley no contiene los mecanismos para evitar el autoritarismo. Siempre hay el riesgo de una mentalidad dictatorial que quiera dar marcha atrás aprovechando esta ley de 1965, que es además constitucional. Por esto, es necesario modificar y actualizar la Ley de Orden Público para que las autoridades de forma especializada atiendan las emergencias actuales y evitar el abuso de las limitaciones de los derechos. Muy buenas tardes, señor secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, Magíster Pablo Hurtado, señora coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ASIES, Magíster Lorena Escobar de Guerrero, expositores y moderador invitado, señor Javier Gálvez, maestro Osvaldo Samayoa, maestra María Isabel Carrascosa y licenciada Celia Luna. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, entidad de donde provienen los fondos para la realización de esta actividad, les envía un especial saludo a todos los profesionales y público interesado quienes nos acompañan esta tarde en este foro virtual, que bajo el sugestivo título de Detrás del Quédate en Casa, espera reflexionar sobre las razones o motivos que desde la perspectiva legal fundamentan o justifican la aprobación de estados de excepción. Lo que, como ya se anticipaba en el vídeo, se relaciona directamente con la necesidad de modernizar y actualizar la actual Ley de Orden Público que nos rige en Guatemala. Y también tener en cuenta o considerar experiencias comparadas de países de la región, no solo en el tema de los contenidos de su legislación, sino también en aquellos aspectos de la aplicación práctica cuando sus congresos han aprobado los estados de excepción. Los exhortamos entonces a no perder la atención durante el desarrollo de esta actividad y a continuación dejo en el uso de la palabra al señor Javier Gálvez, quien en esta oportunidad actuará como moderador invitado. Adelante, moderador. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a CIES por la invitación a moderar este panel. Es un auténtico honor para mí esta oportunidad, precisamente en representación de los y las jóvenes que buscamos comprender la vigencia, la aplicación y los alcances de la Ley de Orden Público, porque es importante que todos y todas los conozcamos. Los jóvenes de edad, porque nunca antes hemos vivido situaciones de estados de excepción en su mayoría, y los jóvenes de espíritu porque las circunstancias desde la aprobación de la Ley de Orden Público han cambiado drásticamente. Para el efecto, contamos con un panel de primer nivel que nos ayudará a continuar la importantísima discusión sobre la aplicación, vigencia y necesarias modificaciones a la Ley de Orden Público. Para ese efecto, presento entonces a nuestro panel, conformado en primer lugar por Osvaldo Samayoa. Él es abogado y notario, doctorando en Derecho Constitucional Internacional, es consultor de organismos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Rafael Landívar. Es miembro del Centro de Estudios de Guatemala y de la Asociación Pensamiento Penal de Guatemala. Buenas tardes, maestro Osvaldo Samayoa. Buenas tardes, mucho gusto, Javier, y gracias por la invitación.
Contamos también con la presencia de la licenciada Lorena Escobar Noriega. Ella es abogada y notaria con estudios en Seguridad y Defensa Regional, Derecho Humanitario, Derecho Indígena y Derecho Corporativo. Ha impartido cátedra en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad del Istmo. Es investigadora en temas de seguridad y justicia por más de 10 años. Es coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES. Buenas tardes, licenciada Escobar. Buenas tardes. A continuación, tengo el gusto de presentar a la maestra María Isabel Carrascosa. Ella es maestra en Derecho Internacional y Derecho Comparado, ha sido profesora en Derecho Constitucional en la Universidad Rafael Landívar y actualmente lo es de Sistemas Jurídicos Contemporáneos y Derecho Comparado en la Universidad Francisco Marroquín. Ella forma parte del equipo de Alianza Técnica para el Legislativo. Buenas tardes, maestra Carrascosa. Buenas tardes a todos. Tengo también el honor de presentar a la licenciada Celia Luna. Ella es politóloga, investigadora en políticas públicas, partidos políticos, ley electoral y de partidos políticos. Es integrante, además, del Departamento de Investigación Sociopolítica de ACIES. Buenas tardes, licenciada Luna. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al equipo de ACIES y buenas tardes a quienes ya nos acompañan hoy. Habiendo presentado a nuestras panelistas, es importantísimo iniciar esta conversación entendiendo los aspectos fundamentales, históricos y esenciales de la Ley de Orden Público. Para el efecto, me gustaría preguntarle al maestro Samayoa cuáles son los motivos por los cuales se pueden limitar los derechos constitucionales de las personas. ¿Qué es la Ley de Orden Público? ¿Se ajusta la misma a los estándares internacionales en materia de derechos humanos? Seguramente no hay nadie más apto que usted para darnos esta introducción. Lo escucharemos por los siguientes 10 minutos. Muchísimas gracias, Javier. Voy a permitirme compartir una presentación con ustedes para poder dar respuesta a esta pregunta. Espero que la misma ya esté en el monitor. Vamos a ampliar. Y así poder construir, digamos, esta pregunta de limitación de derechos humanos, que me parece que es sumamente importante plantearlo. Para hacerlo de una forma muy práctica, digamos, o para poderlo entender de una forma muy sencilla, es importante recordar dos esquemas, dos puntos. Primero, hemos vivido bajo diversidad de circunstancias en las que se han establecido los denominados estados policía. Los estados policía son aquellos estados que no han observado límites, que les ha costado contener su actuación y ante esa falta de contención lo que han hecho es vulnerar derechos fundamentales o han declarado o han construido incluso dentro del propio estado personas denominadas enemigas internas. Y en ese marco de construcción, por establecer un orden o por manejar un sistema de conflictividad a partir del establecimiento rígido de reglas y de normativas, pues han generado procesos sin control que vulneran derechos fundamentales. Estamos hablando de estados que han detenido sin una orden legal, estados que históricamente han ejecutado o han desaparecido personas. A ese estado policía, que como ustedes ven en la pantalla estaría representado por un hombre pequeño, le hemos puesto una camisa, lo hemos rodeado, le hemos puesto un nombre mucho más grande que lo contiene. Y esta contención que se le ha generado le vamos a llamar Estado Constitucional de Derecho. Es decir, le hemos puesto límites y hemos logrado evitar que este Estado policía haga de las suyas. Para evitar que este Estado policía haga de las suyas, hemos construido un marco de garantías y hemos creado estados con fines esenciales de garantizar los derechos y garantizar las libertades de cada uno de nosotros. Si quisiera ponerlo en términos legales, en términos constitucionales, les estaría hablando del artículo 1 de la Constitución, les estaría hablando del artículo 140 de la Constitución, del artículo 46, en donde nos establece que el Estado está organizado para proteger los derechos y las libertades, su fin es el bien común y el ente alrededor del cual se organiza es la protección de la persona y de sus derechos humanos. Entonces, este Estado Constitucional de Derecho también hay que admitir que es muy vulnerable
porque en cualquier momento este Estado policía, frente a necesidades imperiosas, puede romper este estado de límites y puede ser el que sea el grande y el Estado constitucional ser disminuido. Bajo esta representación, digamos, es importante entonces observar que el Estado constitucional de derecho ha llevado un proceso de construcción, un proceso que va desde el asiento de los modelos democráticos, la consolidación del respeto a los derechos humanos y la posibilidad de establecer un modelo de límites o de garantías para cada una de las personas en cuanto a la posibilidad de sus libertades no sean entrometido este Estado o no lo vulnere. Cuando hablamos, por ejemplo, del proceso democrático en Guatemala o en Centroamérica, puedo irme a un periodo no muy lejano, 1983, con el Acta de Contadora, llegar a los acuerdos de Esquipulas, pasar por el Tratado Marco de Seguridad Democrática, observando la Constitución vigente, ver los acuerdos de paz y todo el proceso de ratificación de convenciones internacionales en materia de derechos humanos que el Estado le ha dado vida y que ha permitido no solamente esta instalación de respeto de derechos humanos, sino también el modelo de garantías. Este Estado constitucional de derecho, entonces, requiere que, teniendo a la persona como fin del Estado y teniendo al bien común como el valor que quiere alcanzar, todo su programa político constitucional que podemos estudiar hoy, todos estos alcances que tiene este programa político constitucional van desde establecer o reconocer los derechos humanos, incluso aquellos inherentes, es decir, los que no están escritos, identificar un método de recepción, que hoy le hemos llamado bloque de constitucionalidad, identificar mecanismos o procesos para proteger los derechos como el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, instituciones que pongan o que hagan vida al check and balance, al freno y contrapeso, como al poder del Ejecutivo, una comisión de derechos humanos dentro del Congreso y un procurador de los derechos humanos. Es decir, hemos constituido todo un programa político dentro de la Constitución que gira alrededor de los derechos humanos y que gira alrededor de evitar que este Estado policía sobrepase los límites y atente contra estos derechos. Con esto dicho y con esto claro, digamos, sí hay dos formas de poder limitar los derechos. Podemos hablar de dos formas en cómo se limitan los derechos. La primera son cuando hablamos de los derechos relativos. Y cuando hablamos de los derechos relativos es que siempre tenemos libertad de poder ejercer nuestros derechos, pero en el ejercicio de los mismos encontramos ciertas limitaciones que la misma Constitución incluso puede contener. Yo pongo dos ejemplos en pantalla. Por ejemplo, puedo emitir libremente mi opinión, pero si ofendo la dignidad de alguien, la moral de alguien o su honor, evidentemente la Constitución misma dice no debe de ofender la moral y podría encontrar un sistema que me sancione o un sistema que me obligue a reparar este daño. Encuentro, por ejemplo, en el artículo 5, la libertad de hacer, pero no puedo hacer aquello que la misma ley prohíbe. Un poco una idea rusoniana de que la libertad natural está limitada por la libertad civil. Y este evento, digamos, este planteamiento nos hace construir derechos humanos relativos, es decir, ya de por sí están limitados. Excepto, diría el tribunal alemán, el derecho a la dignidad y el derecho a no ser torturados, estos no serán relativos, dice, estos serán absolutos. Pero esa es toda una discusión teórico-académica, digamos, que se puede dar al respecto. Con esto dicho, el Estado constitucional de derecho, entonces, en este marco de construcción a partir de la democracia, la garantía de los derechos humanos, ha considerado el Estado de Guatemala 4 circunstancias particulares que pueden generar que, diferente a los límites ya establecidos en las propias normas, puedan ocurrir situaciones en donde es necesario limitar los derechos de una forma distinta, es decir, dejarlos en suspenso por algún periodo de tiempo determinado. Y estas situaciones que identifica el artículo 138 de la Constitución son la invasión del territorio. Hay que decir que cuando habla de invasión estamos hablando de posibles crímenes de agresión, es decir, estamos hablando de un Estado usando la fuerza contra otro Estado, tratando de tomar el territorio de este, perturbación grave de la paz, que hay que entenderla en las dimensiones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos, la actividad contra la seguridad del Estado, que tiene que ver con temas relacionados a delitos internacionales como el espionaje y circunstancias mucho más puntuales como el alzamiento armado que puede tener, o la amenaza de alzamiento armado que puede tener también. Y la calamidad pública, que ciertamente no está totalmente definida, que ciertamente no está totalmente aclarada dentro del artículo 138
qué se refiere a la calamidad pública, pero que luego encontramos en la Ley de Orden Público ciertas disposiciones. Estos 4 eventos, digamos, son los criterios de excepcionalidad por los cuales sí se pueden limitar los derechos. Pero el Estado constitucional de derechos previó que estas circunstancias podrían alterar su existencia misma. Y al prever esta circunstancia, al entrar en una crisis, lo que ha dicho es, voy a permitirle a quien hace gobierno, a los poderes del Estado, la posibilidad de limitar los derechos para conservar este propio Estado constitucional de derecho. Y esto nos lleva a definir que estos límites que sí se pueden hacer están contenidos dentro de un modelo constitucional. Un modelo constitucional que se sustenta inicialmente en algunos principios. Un principio de consistencia democrática que podemos verlo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto esto no quiere decir que un presidente al declarar un estado de sitio esté desconociendo los poderes que tiene el Estado, la división de la República, por ejemplo, o que esto conlleve la perpetuidad en el poder, o extender los plazos para las elecciones. Esto es distinto, digamos, tiene que tener consistencia democrática el estado de excepción. El elemento esencial es el principio de necesidad. La necesidad, digamos, es lo que le da el contenido o el núcleo central a la limitación de derechos. Vivimos en una circunstancia en donde deberíamos de observar ordinariamente toda la actividad del Estado procurando garantizar derechos. Cuando los recursos ordinarios son insuficientes, cuando las medidas tomadas de forma exhaustiva no son suficientes, surge la necesidad. Y cuando surge la necesidad es cuando puede hablarse de este modelo de excepción o de limitación. Otros temas como la proporcionalidad que tiene que darse, la proporcionalidad hablando en términos de cumplimiento de legalidad y en términos de la legitimidad de la intervención. El tema de temporalidad no pueden ser permanentes, tienen que tener un periodo marcado. La Constitución guatemalteca habla de 30 días. Tiene que ser específicamente sobre un territorio. Y aquí vienen 3 cosas que no necesariamente encontramos actualmente en nuestro modelo, sí constitucional, pero no necesariamente en el modelo de la Ley de Orden Público. Un principio de transparencia en cuanto a la administración e inversión y ejecución de los recursos, un principio de revisión de medidas. Hay que recordar que la Constitución en el artículo 138 dice que cualquier ciudadano puede acudir a pedir la revisión del estado de excepción cuando las causas parece que han desaparecido. Y este procedimiento no está establecido. No está desarrollado el procedimiento dentro de la Ley de Orden Público. Yo me permito decir ahí que hay 2 vías. Una vía política, que es utilizando al Procurador de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y una vía judicial, que es utilizando el amparo o la inconstitucionalidad en determinado momento. Habría que hacer el análisis, pero idealmente el amparo como el mecanismo idóneo para acudir a esta revisión. Y luego el principio de acceso a la justicia, donde el modelo judicial no ha quedado suspendido. Debo de poder acudir frente a cualquier abuso de poder y debo requerirle incluso a este sistema de justicia que para ser materialmente accesible a aquel derecho cuente con una política judicial. Me parece que es sumamente importante una política judicial como un mecanismo de desarrollo democrático que tiene que contener. Finalmente, podemos decir por esto que sí se puede suspender, pero debe de observar una serie de límites por el estado en el que nos encontramos. Yo me animo a decir que el modelo constitucional guatemalteco descansa en un marco conceptual, ideológico conceptual, del orden democrático, de derechos humanos y respetuoso a la división de poderes, y al mismo tiempo que permite una concreción interpretativa hacia los valores e intenciones por las cuales se organiza el Estado, que es el bien común, la protección de la persona y los derechos humanos. Y me parece que sobre esta base se pueden construir. Muchas gracias y espero haber dado ahí respuesta a la pregunta planteada. Muchísimas gracias, Magíster Samayoa, por una brillante exposición. A continuación, entonces, y tras haber explorado los principios básicos sobre los cuales debe descansar toda ley, en especial la Ley de Orden Público, le pregunto a la licenciada Escobar, ¿qué ocurre si la Ley de Orden Público no se modifica? ¿Cuál es la vigencia de la Ley de Orden Público? Licenciada, tiene su micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Pues como les indicaba, se ve en pantalla mi presentación.
presentación? No. Sí. Como les indicaba, pues existen riesgos latentes, sobre todo como ya nos indicó el licenciado Samayoa, Guatemala está organizada para proteger a sus habitantes. El gobierno tiene la obligación de generar las condiciones normales de paz y armonía para que todos los ciudadanos guatemaltecos podamos desarrollarnos en estas condiciones. Y por lo tanto, cuando suceden eventos o acontecimientos que quitan esa armonía, que accidentalmente provocan este caos en la sociedad, como podrían ser desastres naturales, amenazas y riesgos de otro tipo, pues entonces está obligado a proteger a todos sus ciudadanos, a todos los habitantes inclusive. Y estas son las condiciones entonces en las que debería de darse un estado de excepción. Solamente si se ha terminado entonces o se ha acudido a todas las mecanismos normales para atender este caos o este acontecimiento que surgió. ¿Y cuáles serían los riesgos? Pues imaginémonos entonces que ocurre, permítanme, ¿qué ocurre entonces en estas situaciones? Lo que sucedería es que voy a dejar mejor. Algo tengo que pasar, algo me pasa con la pantalla, así que seguiré mejor sin pantalla. Bueno, pues entonces les indicaba que resulta necesario que la ley se modifique porque actualmente no se consideran todas las amenazas y riesgos que hoy se pueden vivir. Imaginemos entonces, en los años 65 no habían cajeros electrónicos y ahora es posible que sean hackeados todos en un momento dado que empieza a disparar todo el dinero. ¿Se imaginan lo que podría ocasionar? Ocasionaría entonces disturbios, una avalancha de personas frente a los cajeros, asaltos, lesiones. ¿Qué debería de entonces ocurrir? Pues entonces todos los mecanismos deberían de estar dispuestos de manera que el Estado podría protegernos de estas situaciones. En ese sentido, hoy por hoy, el Estado no cuenta con todas esas herramientas debido a la desactualización que tiene esta ley. Y que entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que entonces se debe de hacer? Hay riesgos además de otro tipo que me voy a mencionar. Por ejemplo, que las medidas que tome el organismo ejecutivo, el presidente, el vicepresidente, con los ministros, sean inoportunas, arbitrarias, injustas y desproporcionadas. Y que estén en el marco de la ley, porque así lo prevé esta ley. Que se desconozca por completo el uso efectivo tanto de las donaciones, de los préstamos, del dinero del erario público para atender las emergencias y cómo estas situaciones son necesarias. Y estos acontecimientos aprovechando las compras sin vigilancia constante y eficiente. Y por lo tanto, entonces, se necesita mejorar, obviamente, mejorar el texto constitucional, que es mejor dicho, la ley, y ajustarla a las necesidades actuales y su realidad, y modernizarla. Recomendamos, por tanto, porque en su origen tenía un solo enfoque, y era atender el conflicto interno armado, por lo que están excluidas todas esas amenazas y riesgos que en ese momento no se visualizaban. Y era lo que les decía yo, aunque parezca peliculesco el asunto, puede ocurrir. Y el Estado
no estaría en total capacidades para atender estas situaciones. También se necesita mejorar los controles democráticos, como es la vigilancia del poder de uno a otro. ¿Qué quiere decir? Que el organismo ejecutivo sea controlado en las medidas por los otros organismos e instituciones que intervienen. Las novedades que tiene la iniciativa, pues esta propuesta que se ha discutido y la iniciativa de ley, que es la 4589, introduce responsabilidades al Ejecutivo, las fortalece. Pensamos que pensemos en un ejemplo. Ya se superó la pandemia, pero continúa el toque de queda. Y como todos hemos sentido en este momento, todos los ciudadanos por primera vez en hace mucho tiempo, hemos sentido la limitación de nuestros derechos, de no poder movilizarnos, de no poder reunirnos, de no ir a fiestas, de no ir incluso a los centros de estudio. Entonces, y que sigan, ya desapareció la pandemia, ya tenemos cura y siempre seguimos en estado de excepción. Siguen coartados nuestros derechos. Y podemos entonces hacer un reclamo. Hoy por hoy, ¿habrá algún motivo para que persista ese Estado de Derecho? Entonces, y si un ciudadano es afectado o vulnerado en sus derechos, hay reclamos, ¿quién intercede por nosotros? Pues todos estos aspectos y respuestas las tiene la modificación que se plantea y que más adelante me referiré a cómo es el estado en que se encuentra. Y imaginemos también que encima de permanecer con los derechos limitados, el gobernante decide militarizar los servicios públicos, militarizar también las escuelas. Y además, exigirles a las empresas particulares que viajen, que expresen y que acudan, mejor dicho, que presten sus servicios de forma gratuita, sin razón alguna. Además, a quienes viajen al interior, les puede exigir el itinerario de dónde van, cuándo van, con quién van, porque así lo deciden. Y entonces, ¿quién nos puede ayudar en esta situación? Y todo esto en el marco de la legalidad. ¿Por qué? Que sea legal no quiere decir que sea justo. Porque la ley de orden público todavía tiene en su concepción ese enfoque de conflicto interno armado, que tiene su sentido en ese pasado, pero actualmente ya no. Y por lo mismo, entonces, esta ley, pues, tendría que prever todo esto que les estoy informando, y hoy no lo tiene. Imaginemos también que deciden no solamente militarizar los servicios públicos y las escuelas, deciden arbitrariamente disolver organizaciones sociales, organizaciones gremiales, estudiantiles. Muchos de ustedes participan en estas organizaciones y sin razón alguna podrían disolverlas. Y todo basado en esta ley. Claro que podría pasar. Y entonces, esta ley lo que produce, estas modificaciones, introducen entonces introducen instituciones especiales que hoy por hoy no están incorporadas, como son al Procurador de los Derechos Humanos, quien actuaría de forma intermediaria ante nuestros derechos. Solicitaría al Congreso de la República, entonces, un informe circunstanciado. Además que Cesara presentaría un informe circunstanciado. Además, en el caso en que les estaba diciendo, el ejemplo, que cesaran las medidas, porque ya no hay motivo para que sigamos en esta situación. Y el Congreso de la República estaría en constante monitoreo y fiscalización de qué está ocurriendo durante la pandemia, no después de la pandemia. Además de eso, la intervención de la Contraloría General de Cuentas para que los fondos que hubieran sido utilizados, no posteriormente, sino durante, se asegure que esos fondos sean destinados para atender la catástrofe, las emergencias
que sufrimos en ese momento. Además de eso, nos daría entonces el derecho, el reconocimiento legal de los ciudadanos a solicitarle al Procurador de los Derechos Humanos que solicite por nosotros el cese de estas medidas. Adicional, hay un reconocimiento, como ya lo expresó el licenciado Samayoa, un reconocimiento que si en algún momento el mismo Estado causa efectos negativos o daños a los habitantes, también establecer medidas reparadoras para ellos. Pero no solo es pensando en los habitantes, porque hemos visto también, por supuesto, el centro es los derechos de la población y aquellos habitantes que se mueven en la legalidad. Pero imaginemos también que no todos respetan las condiciones en un estado de excepción, ya lo hemos visto. Establece mejores mecanismos y sanciones para aquellos que no obedecen y desatienden las medidas establecidas en los estados de excepción. Ahora, ¿cuál es el recorrido que ha sufrido esta propuesta de ley, esta iniciativa? Esta iniciativa tiene tanta importancia como la Constitución misma, y por eso en el estado de formación, el proceso de formación y sanción de la ley, se requiere de hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad, quien determina si el contenido de la ley no contraría la Constitución ni las normas internacionales en materia de derechos humanos de las cuales hemos sido signatarios, y entonces afirmar, darle una opinión, dar el visto bueno, como lo conocemos nosotros, es otorgar una opinión favorable al contenido de la modificación y posteriormente seguir con la aprobación de la formación y sanción de la ley. Es decir, aprueba el Congreso con las 2/3 partes de los diputados, 107 diputados tendrían que votar a favor y después ser sancionadas por el presidente de la República y ya entraría en vigencia. Hoy, mejor dicho, ahí sí que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República desde el 2017, contando ya con el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad. Y ahí me quedaría yo. Espero haber indicado en qué estado de situación y cuáles son los riesgos y amenazas que podría suceder si seguimos con esta ley. Muchísimas gracias, licenciada Escobar, por esa excelente presentación de la situación actual de estas iniciativas de ley que buscan cambiar la ley de orden público. A continuación nos surge a muchos y muchas de nosotros la pregunta. Llevamos precisamente hoy 5 meses desde los cambios en las libertades civiles que tenemos los y las ciudadanos. Licenciada Carrascosa, ¿cómo se ha vivido la pandemia en otros países? ¿Cuál es la situación de los estados de excepción en otros países y su comparación con Guatemala? Buenas tardes, José Javier. Buenas tardes a todos. Pues lo que vamos a hacer el día de hoy conmigo es una revisión. Voy a intentar hacerlo lo más breve y interesante posible para todos ustedes, de qué es lo que ha pasado en América Latina en el contexto de COVID y los estados de excepción. Porque, digamos, tanto la licenciada Escobar como Jimena en el video de la introducción mencionaban el tema de la pandemia como una causal o no de un estado de excepción, y vamos a revisar un poquito qué es lo que pasa en la región con respecto a este tema. Como ya les mencionó el licenciado Samayoa, digamos, América Latina durante los 80s pues fue superando como que todo el tema de las dictaduras, y entonces hay una serie como que de instrumentos jurídicos que se van construyendo, como bien explicaba el licenciado Samayoa, alrededor de ese nuevo constitucionalismo, ¿verdad? Es interesante porque cuando uno compara, digamos, las regiones del mundo y cuáles son como sus sazones o como que su sabor, el sabor de América Latina es precisamente un sabor que busca evitar ese abuso de parte del Estado como respuesta, digamos, a estas dictaduras que vivimos por tantos años. Entonces, cuando uno revisa la Convención Americana de Derechos Humanos,
en definitiva, y la compara, digamos, con la europea o la compara con los procesos que se están llevando en el África y en el Asia, o sea, se ve estos elementos de protección, digamos, al abuso del poder por parte del gobierno. Sin embargo, pues, como ya les explicaron anteriormente, nuestras constituciones del 85, y como bien decía Osvaldo, tiene un marco jurídico distinto al de la Ley de Orden Público, ¿verdad? Y como bien decía Lorena, pues la Ley de Orden Público estaba dirigida precisamente pues, para atacar insurgencias, ¿verdad? Y data del 65, y al día de hoy, pues, no necesariamente pues, está ajustada ni a nuestra Constitución, ni a nuestro bloque constitucional, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos un problema de facto con esta ley que está desfasada en el tiempo. Y vamos a ir viendo como que qué es lo que ha pasado en la región, si digamos los otros países de la región han actualizado sus leyes de orden público, si en efecto las utilizaron o no las utilizaron durante COVID y qué características interesantes tienen. Entonces, para eso la metodología que vamos a utilizar es el derecho comparado, que básicamente nos ayuda para entender mejor nuestro problema interno, para recoger las mejores o las peores prácticas y para iniciar procesos de reforma legal. Es decir, esto es una invitación, digamos, revisar otras legislaciones y otros sistemas jurídicos es una invitación a vernos al espejo y a ver cómo podemos mejorar o no. Los países que se utilizaron para hacer este análisis fueron México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Argentina y Uruguay. Y digamos la razón por las cuales utilizamos esos países era como para tener un poquito como que de todo de la región y porque en estos países tienen características que vale la pena señalar como, ya sea como tendencias o como diferencias entre uno y otro. Digamos algo que comparten todos y que es importante y que lo mencionó la licenciada Escobar, es que para declarar estos estados de excepción hay necesariamente que una actuación de ambos poderes, ¿verdad? Del organismo ejecutivo y del organismo legislativo. Eso como mínimo. Luego vamos a ver que hay otros estados en los que además de esto, digamos, las cortes tienen también un rol importante que jugar, pero como tendencia en la región no hay ninguna legislación o ningún sistema que nos permita que el organismo ejecutivo por sí solo como que establezca estos estados, porque precisamente, como decía Osvaldo, estos están hechos ¿no? El abuso del poder del gobernante. Entonces, ¿cuándo surge, cómo se define y qué derechos limita? A mí me llamó la atención compartirles esto, porque, digamos, tanto Guatemala como Chile coinciden en un tema interesante, y es que tienen varios tipos de estados de excepción. En el caso de Guatemala, digamos, y en el caso de Chile, hay varios tipos. Como vamos a ver después, hay otros países en donde el estado de excepción es uno. Y estos dos países son los que tienen como un catálogo más amplio. Y eso también nos da como que una idea de que tanto en Guatemala como en Chile la legislación quizás entiende estos estados de excepción para utilizarse en distintas situaciones, mientras que en otras legislaciones este tipo de estado de excepción se utiliza casi exclusivamente para la guerra, ¿verdad? Y estas son discusiones a nivel constitucional muy interesantes que se pueden también revisar en todas partes del mundo. De hecho, la mayoría, digamos, contemplan estas limitaciones como una excepción y no como una posibilidad en una serie de situaciones, ¿verdad? Luego me llamó también la atención mostrarles esto, que casi, digamos, tanto República Dominicana como Colombia lo establecen como una situación en que necesariamente se tuvieron que haber, digamos, utilizado todos los mecanismos posibles dentro del sistema jurídico y como les decía, el uso de estados de excepción es última ratio, o sea, lo uso cuando ya definitivamente la policía no puede, el Ministerio de Salud no puede, y entonces, como pueden ver ustedes ahí el texto,
dice, cuando resultan insuficientes las facultades ordinarias, ¿verdad? Tanto del Congreso como del Ejecutivo, o sea, se ve como un todo, cuando de verdad es necesario como que limitar estos derechos. En el caso de Colombia también se establece que es cuando no puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. Entonces, digamos, esto también marca una diferencia en cuanto a cuándo la podemos utilizar en Guatemala versus cuándo se podría utilizar en República Dominicana o en Colombia. Luego, digamos, en contexto de pandemia, me llamó la atención comentarles que el único país en el que su legislación establece el término epidemia como una causal para un estado de excepción es El Salvador. En los otros países eso no es una causal, digamos, específica, y eso también llama la atención porque, como vamos a ver, luego hubo países en la región que no establecieron estados de excepción. Digamos, el caso de México es un caso emblemático, llevan 100 años de no tener un estado de excepción, ¿verdad? Entonces vamos a ir como que revisando como que cuál es la ideología detrás y cuál es el límite o cuál es la intención del ciudadano de permitir este tipo de situación o de límite de sus derechos. En el caso uruguayo también se los quería comentar porque aquí, digamos, es evidente que los estados de excepción se dan únicamente en casos de guerra o excepcionales, porque como dice aquí, se dan cuando hay suspensión de la seguridad individual, cuando hay algún tipo de traición o conspiración contra la patria, y medidas prontas de seguridad en casos graves, imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, ¿verdad? Entonces, en ambos supuestos, pues se parte de un concepto de guerra, ¿verdad? Y digamos, y el nombre también me parece interesante. Como les decía, en El Salvador solo se llama el estado de excepción, y en el Uruguay se llama suspensión de la seguridad individual. Digamos, y los términos aquí importan porque nos dicen muchísimo como que de cuál es el trasfondo como que de estos instrumentos o de estos mecanismos, ¿verdad? Luego el otro es medidas prontas de seguridad, que también como que nos da una idea de que no estoy limitando derechos individuales solo porque sí, sino que precisamente porque busco como proteger a toda una población. Luego, otra característica que es interesante es que, digamos, nuestra Constitución, como bien explicó Osvaldo, establece un catálogo de derechos que sí puedo limitar o sí puedo suspender. Pero la tendencia en la actualidad es que, además de tener un catálogo de los derechos que sí puedo suspender, tengo un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos, que va un poquito con lo que decía Osvaldo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos derechos que no pueden ser suspendidos? Pues el Pacto San José establece estos 10 y, digamos, quisiera anotar aquí que, como pueden ver ustedes en el numeral 2, yo subrayé el tema de ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y cuando ustedes ven el tipo de derecho que se protege, está, por ejemplo, el tema de personalidad jurídica, de derecho a la vida, de protección a la familia, de libertad de conciencia y religión. Y entonces como que se nos vienen todas estas ideas de, bueno, ¿y qué pasó con los servicios religiosos en Guatemala durante la pandemia? Como que se pueden o no se pueden suspender. Y cómo puedo hacer efectivo precisamente mis derechos, como por ejemplo el derecho a personalidad jurídica, si RENAP no me deja inscribir el nombre de mi hijo, ¿verdad? Situaciones de ese tipo que son importantes, ¿verdad? O la misma actuación del organismo judicial en Guatemala cerrando tribunales, pues es cuestionable, digamos, a la luz de este articulado del Pacto San José. Luego, digamos, también está este tema de deber de información. A la convención vía la OEA, que es interesante porque hay países que, digamos, que establecen unos requisitos bien específicos para que el estado de excepción sea constitucional, y uno de esos es el caso colombiano, en el que se establece que si no se ha dado aviso a la OEA del estado de excepción, pues el estado de excepción no es válido.
Entonces, ¿qué controles existen para evitar ese abuso de poder? El primero es el que ya discutimos, que es el control político, en donde el Ejecutivo encuentra la necesidad, el Legislativo lo decreta, ¿verdad? Luego el control constitucional, que es, digamos, necesario, en el que como que se revisa, digamos, tanto la forma como el fondo del estado de excepción. Y luego, en el caso colombiano, que como les decía, pues es bastante estricto en el tema de los controles de los estados de excepción, ellos también tienen un control de legalidad, es decir, los gobernadores y los equivalentes a las municipalidades pueden ser llevados a un contencioso administrativo si emiten algún tipo de texto dentro del estado de calamidad o excepción que no necesariamente pues, cumpla con lo establecido en ley. El Tribunal Constitucional en Colombia ha hecho una labor súper grande en cuanto a la creación de jurisprudencia y son como les digo, pues bastante estrictos en el tema del control constitucional de los estados. Luego, pues quería mostrarles este termómetro, ahora que a todos nos toman la temperatura. Pues yo también hice un ejercicio de tomarle la temperatura a los países que estudiamos, y como referencia tomé el tiempo por el cual con que se limitaron los derechos, la limitación de derechos como el derecho de reunión y manifestación, locomoción, comercio e industria, y si el Estado tuvo confinamiento o no. Y como pueden ver aquí, digamos, quizás El Salvador fue el que fue y ha sido más estricto. Nosotros como Guatemala estamos en el segundo lugar, y como en el último lugar está el Uruguay. Pues aparte, como ya les había comentado, hay países que no declararon estados de excepción durante la pandemia, y esos fueron Uruguay, México, Argentina y República Dominicana, que son pues los que están más abajo porque precisamente pues no hicieron uso de este tipo de herramienta constitucional. Entonces, ¿qué pasa en esos estados donde no se utilizó la herramienta de estados de excepción para responder a la pandemia? Y lo que pasa en esos estados es que existe un código de salud que permite que establece, digamos, la posibilidad para que el Ejecutivo pueda establecer, digamos, estados de emergencia. O les llaman otro tipo de cosas, pero no están en el marco de estados de excepción, y por lo mismo no pueden limitar estos derechos, sino que lo único que pueden hacer es establecer el uso obligatorio de mascarillas, o establecer que los centros comerciales están cerrados. De hecho, por eso es que Uruguay, digamos, el único derecho que limitó fue el derecho de industria y comercio, y no fue limitado en el contexto de estado de excepción, sino a través de una ley, que es el mismo caso que en Guatemala. En Guatemala se limitó el derecho de industria, no necesariamente, de comercio de industria, no necesariamente como que porque sea un derecho que se pueda limitar según la Constitución, sino que precisamente el Congreso fue quien emitió una ley que permitiera eso. Entonces, la reflexión final, y creo que es como lo más importante para ustedes, es que sepan que el poder debe limitarse, y que no tener un marco jurídico congruente con nuestra Constitución y con nuestro bloque constitucional nos pone en una situación de desventaja como ciudadanos. Que las leyes de orden público en Guatemala y en cualquier parte del mundo, y en especial de la región, restringen derechos, y que por lo mismo es importante que analicemos profundamente sobre cuándo y cómo quiero utilizar este tipo de instrumentos. Y eso es lo que debería de plasmarse en la reforma a la ley de orden público. Muchísimas gracias, Magíster Carrascosa, por esta interesantísima y excelente disertación. A continuación, y antes de dar paso a una pregunta para cada uno de los y las panelistas, la licenciada Celia Luna presentará una conclusión de cada una de las exposiciones presentadas por él y los panelistas. Entonces, les motivamos a enviarnos sus preguntas por la vía del chat para que podamos trasladárselas a nuestro panel para que sean respondidas posteriormente. Licenciada Luna, le cedo la palabra. Gracias, Javier, y gracias a las y el panelista, y gracias también a quienes siguen con nosotros en este
seminario y pues en esta conversación tan interesante que hemos tenido. Quería empezar contándoles que, bueno, me voy a ir un poco más atrás, y es que hoy me recordé, justo antes del evento me recordé que si algo aprendí del colegio es que todo lo que hacemos tiene que tener una justificación y un objetivo. Claro que en el colegio no me encantaba que me lo dijeran y tal vez no siempre seguía con esta instrucción porque pues uno joven está en el colegio y lo menos que quiere seguir esas instrucciones, pero ahora sé la importancia de esa justificación y de esos objetivos. Se los comento porque les quiero mencionar cómo es que surgió la idea de hacer este conversatorio. Y es que con otros colegas en ASIES platicábamos en algún momento, en alguna de nuestras reuniones, sobre este cambio que tuvimos, que experimentamos los adultos jóvenes y los más jóvenes en cuanto a que fue la primera vez, como bien lo mencionó Lorena, que vimos limitadas nuestras libertades, varias de esas libertades. Entonces, me recordé y me pareció importante porque la primera vez que yo leí este librito, que es Cultura Política de la Democracia en Guatemala y en las Américas, es una encuesta que se ha hecho año con año. En las encuestas de 2016, 2017, se presentó un dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que, se los voy a leer, voy a citar, y es que dice, en Guatemala, los menores de 35 años, o sea, adultos jóvenes y jóvenes, los menores de 35 años de edad tienen mayor probabilidad que los ciudadanos de más edad de expresar su apoyo a un golpe militar. Al mismo tiempo, el apoyo a golpes militares es mucho más común entre los guatemaltecos que residen en áreas rurales y aquellos sin educación superior. Ese fue el dato que yo dije, bueno, algo tiene que estar mal aquí con los jóvenes, algo se nos está yendo de la historia, no solamente nacional, de la historia a nivel regional y la historia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya nos presentaron en este caso cuál fue el contexto de la creación de esa ley de orden público. Estábamos en un contexto de guerra interna, no solamente en Guatemala, a nivel regional, y pues muchos de nosotros, en primer lugar, no conocíamos ese contexto, no conocíamos el contexto de la ley. Puede ser que hayamos estudiado en historia esta parte de la historia, valga la redundancia, del país, pero no lo vivimos. Entonces, creo que en ese momento, digamos, cuando leí el dato y cada vez que leo este dato que les compartí, pienso, o infiero, mejor dicho, claro, creemos que lo apoyaríamos porque nunca lo hemos vivido. Nunca hemos vivido esa limitación de nuestras libertades. Entonces, puede ser que como jóvenes y adultos jóvenes unamos esta idea de militarización con orden y seguridad, cuando no necesariamente es así. Y por eso fue que con Lorena pues decidimos hacer un video preguntándole a personas que hubieran vivido en ese momento, en ese contexto, por qué era que se daban estos estados de excepción. Y ahora sí, ya, después de contarles, ponerlos en contexto sobre por qué fue que hicimos este evento. Bueno, y como pues, creo que, no sé si fue obvio, pero nuestro objetivo principal, nuestro público objetivo era entonces esos menores de 35 años que en estos momentos, 2016, 2017, que no es hace mucho, pues respondían que apoyarían a un golpe militar. Entonces, ya sabiendo ahora cómo se ven esas limitaciones de la libertad, yo quisiera ver si hay algún cambio en esas respuestas que se daban en ese momento y en años posteriores a estas encuestas sobre cultura democrática. Pero bueno, entrando ya a las conclusiones, me parece muy importante. Los tres panelistas mencionaron una palabra importante en este contexto que es límites. Osvaldo lo mencionó, Lorena lo mencionó, y Marisa al final nos decía, el poder debe limitarse. Y aquí es importante, creo yo, recordar esta frase de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, que es, digamos, acciones que nosotros hemos visto comunes en algunos de los gobiernos que nos ha tocado vivir, pues corromperse del hombre, de la naturaleza humana, ¿verdad? Y en estas
como este matiz, digamos, de estas dos posturas de cuál es la naturaleza humana, si es el hombre es bueno o la persona es buena o mala por naturaleza, pues yo creo en este matiz de somos corrompibles por naturaleza. Entonces hay que limitar esa posible, o digamos el hecho de que posiblemente podamos corrompernos, y las instituciones públicas y las personas que pertenecen a estas instituciones puedan hacerlo. Entonces, muy importante me pareció a mí al menos estos aspectos de los que nos hablaba Osvaldo en un inicio sobre la suspensión por un tiempo determinado, ¿sí? Si se van a dar estas suspensiones de las libertades, tienen que ser por un tiempo determinado, tiene que prevalecer en todo momento la transparencia en el uso de los fondos, la transparencia también en la información que se comparte, cómo es que se comparte, de dónde viene esa información, para que la ciudadanía en todo momento, por mucho que permanezcamos en nuestras casas, no cesemos en nuestra responsabilidad de fiscalizar a esas autoridades que a la mayoría elegimos democráticamente, y a las que no elegimos de forma democrática, pues que siempre también tengan la fiscalización de parte de las personas que las nombraron para responsabilizarse también de los actos. Eso es muy importante, porque también la autoridad viene con responsabilidad. El principio también, obedecer a este principio de necesidad, de proporcionalidad, como les decía también, de temporalidad y de revisión de las medidas. Y esto lo ato con estas novedades que nos mencionaba Lorena de la iniciativa 4589, porque si tiene que obedecerse a un principio de revisión de medidas, también tiene que haber una forma de revisarlas. Entonces, en este caso, esta novedad que Lorena nos comentaba, que se pueda hacer a través de una petición ciudadana al Procurador de los Derechos Humanos. Pero creo que tenemos que ser realistas, tenemos que tomar en cuenta también que al final todo se vuelve político, las cuestiones se politizan, hasta una pandemia se puede llegar a politizar, y creo que lo hemos visto, no solamente en Guatemala, y hay que tomar en cuenta pues quiénes son esos actores que puedan resultar incómodos a el resto de funcionarios. Entonces, en este caso, pues se propone al Procurador de Derechos Humanos, habría que ver cómo lo toman el resto de actores que están involucrados, tanto Congreso de la República como Ejecutivo. Y bueno, siempre también observar y obedecer el principio de transparencia, como ya les mencionaba. Dentro de estas otras novedades que nos mencionaba Lorena, creo que es muy importante el papel que se le quiere dar a la Contraloría General de Cuentas, sobre todo a esa temporalidad a la que se le llama, que es durante la catástrofe y no posterior. ¿Por qué? Porque se requiere de esa fiscalización, y ahí sí que también es parte de esos pesos y contrapesos, ¿verdad? No dejar que, ok, aquí está el gasto, es aprobado por el Congreso y ahora lo va a ejecutar, valga la redundancia, el Ejecutivo, sino que también tiene que venir esta rendición de cuentas de, ok, ¿dónde se está poniendo el dinero? ¿Por qué se está poniendo ahí? Y más que dónde se está poniendo, porque pues ya queda establecido por el Congreso si se está utilizando de la forma que se debería de utilizar. Y con respecto a los aportes que nos dio Marisa, creo que es muy importante hacer esa comparación, cómo estamos a nivel regional. La ley, lo mencionaron los tres, está desfasada, una ley del 65 que lucha con una constitución posterior del 85, 20 años después, otro contexto completamente, y versus ahora que lo estamos implementando en pleno siglo XXI, 2020, y que la pandemia es el contexto. Me pareció muy importante el hecho de que Marisa resaltara que el único país que nombra una epidemia como causal, que es diferente de una epidemia de una pandemia, ¿verdad? Pero bueno, la pandemia solo es ahí sí que más grande, porque la pandemia pues es mundial, ¿verdad? La epidemia puede ser que se haya dado únicamente en el territorio, y una pandemia pues es muchísimo más grave, ¿verdad? Entonces, con más razón, pero que el país fuera El Salvador. Entonces,
Creo que es importante también al momento de pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las causales? ¿Cuáles queremos que sigan siendo las causales en Guatemala o cuáles podrían ser ahora a la luz de lo que ya vivimos, ¿verdad? En ese momento, o cuando se presentó la propuesta de reforma, pues no habíamos pasado por una pandemia y ahora ya sabemos lo que es y lo que puede ser, y podría abrirse a discusión si esta debería de o podría ser una nueva causal. Me parece importante también hablar sobre este catálogo de, más que los derechos que sí se pueden suspender, los que no se pueden suspender, y sobre todo cuando es cuestionable algunas de las disposiciones adoptadas en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala es signataria de estos pactos internacionales y los pactos internacionales tienen un rango superior en el país. Entonces hay que tomar en cuenta esto, hay que observarlo, hay que fiscalizar en todo momento. Cuando digo fiscalizar no solamente me refiero al gasto, ¿verdad? Hay que fiscalizar a las figuras públicas, sobre todo aquellas que fueron democráticamente electas. Y como les digo, yo cerraría mi intervención compartiendo estas ideas que nos dejaban las y el panelista, que es la del poder debe limitarse. Lo que tenemos que ver es cómo nosotros como ciudadanía, sobre todo como jóvenes profesionales y futuros profesionales, cómo podemos hacer, ahora que ya sabemos y entendemos la importancia de la ley de orden público, cómo podemos hacer para ponerla como una prioridad y para que se apruebe finalmente, sea el texto que ya se tiene de regreso en el Congreso de la República, o sea que se va a entrar en una nueva discusión. Habría que ver, ¿verdad?, qué es lo mejor y lo más conveniente políticamente hablando, porque siempre hay que tomar en cuenta el contexto político. Y con eso cerraría. Muchísimas gracias a las y el panelista, y gracias a ti también, Javi. Muchísimas gracias, licenciada Luna, por estos oportunos comentarios acerca de las exposiciones del día de hoy. Estamos llegando ya casi al final, entonces vamos a proceder realizando una pregunta a nuestro y nuestras panelistas individualmente, pidiéndoles que nos respondan quizá en 1 o 2 minutos, y con especial atención a los y las jóvenes que tienen pues estas dudas que les vamos a plantear. Para el magíster Samayoa, la pregunta sería la siguiente. Usted nos indica que los estados de excepción son susceptibles de impugnación, pero ¿existe algún mecanismo de reparación de violaciones de derechos para lo que ya ha sido actuado? ¿O no hay nada que hacer más que, por ejemplo, usted mencionaba el delito de agresión, más que irnos hasta la Corte Penal Internacional, alguna de estas instancias extraordinarias? No, digamos, el sistema es el sistema interno, digamos, el que debe de aplicarse. El propio Estado debe de crear los mecanismos para poder garantizar que cualquier persona que sea víctima de un abuso de poder o de alguna arbitrariedad por parte de las autoridades pueda acudir al sistema de justicia, y ciertamente debe de buscar una reparación. Es decir, puede buscar tanto la responsabilidad penal de una persona como la reparación que el Estado tendrá que hacerse responsable en cuanto a lo actuado dentro de las fuerzas, digamos, que utilice para este tipo de eventos. Y de ahí proviene una de las importancias claves de lo que la licenciada Escobar decía, y que está precisamente en la iniciativa 4985. Es la posibilidad de que cada estado de excepción se aplique o sea dirigido por la cartera a la que le corresponde. Si es una pandemia, es el Ministerio de Salud. Si es un tema de alimentación, será el Ministerio de Ganadería y Alimentación, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y no el Ejército, ¿verdad? Porque no es o no son intervenciones a partir de fuerza armada las que se requieren en todos los estados de excepción. Esto hay que unirlo a que no podemos hoy variar los estados de excepción que ya existen, pero sí podemos desarrollarlos. Y aquí, y concluyo la respuesta, hay un tema clave. Estamos acostumbrados al Estado legal y no al Estado constitucional. Y cuando estamos hablando del Estado legal, todos piensan que lo que dice la Constitución ya es letra muerta, y sobre todo en términos de los estados de excepción. Pero en el Estado constitucional, estos estados de excepción deben de ser desarrollados en el marco del programa político constitucional de derechos humanos que tanto la parte dogmática como la parte orgánica desarrollan, ¿no?
Muchísimas gracias, Magíster Samayoa. Dirijo ahora mi pregunta a la licenciada Escobar. Usted representa a CIES, que es uno de los actores clave en temas como la ley de orden público, en el caso que nos compete. ¿Cómo le explicaría usted a los y las jóvenes la función de la sociedad civil y de los tanques de pensamiento en el proceso constitucional de reforma de ley, quizá con especial énfasis al que han realizado alrededor de la iniciativa 4985? Comentarles que algunos de los panelistas hemos estado involucrados en esa construcción de las reformas y hemos promovido incluso acciones ante la Corte de Constitucionalidad. Hicimos un foro para la comprensión y la importancia de las necesidades justo de modificar el texto de esta ley y hacerlo coherente con la actualidad y lo contenido en el texto constitucional. Además de eso, nos hemos reunido con diputados, hemos explicado también a muchas personas, sobre todo actores clave que tienen ese poder de decisión sobre las reformas, para que entonces siga promoviéndose. Quiero decirles que esta iniciativa empezó en el año 2005. Desde entonces hemos estado trabajando para promover sus modificaciones. Es hasta el 2017 que la Corte de Constitucionalidad da su visto bueno, es decir, esa opinión favorable al contenido. Hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo? Esto es un ejemplo de lo que queremos. Darle a conocer a los jóvenes cuál es la importancia de que sus derechos sean limitados cuando no hay justificación para hacerlo. Cuando lo que se busca es gobernar cómodamente a través de estados de excepción, que no haya manifestaciones, críticas, que no haya movilización. Eso es mucho más cómodo para un gobernante, pues no hay oposición y no hay una auditoría. ¿Qué hacer los jóvenes? Aquí es el punto, desde las asociaciones estudiantiles, no importa si sean de derecho, cualquier asociación, un joven tiene una voz y un pensamiento. Y lo que queremos es generar opinión crítica en ustedes, porque ustedes también forman parte de esta ciudadanía y además pueden convertirse en actores sociales de incidencia. ¿Cómo? Son creativos. Pueden manifestar sus opiniones, generar columnas de opinión, hacer observatorios de estados de excepción, hacer auditoría y fiscalización sobre los fondos, sobre las medidas que se determinen. Si se cuestionan dónde va el dinero, en este caso, por ejemplo, para ser más concretos, ¿cuántas camas, cuántos hospitales se han hecho para atender la pandemia? El Estado está atendiendo efectivamente con todos los recursos disponibles para resguardar nuestra vida. Esas son las preguntas que deben de formularse y también generar discusión dentro de ustedes mismos. Pero más allá, platicando con Celia, como lo decía, ella me decía que en otras, lo hemos visto, que los jóvenes se han reunido y organizado para alzar su voz. Un ejemplo es las mujeres en Chile. Un movimiento femenino que se ha reproducido a través de América Latina y ha tenido su incidencia. Eso es un ejemplo. Las marchas, las manifestaciones del 2015 también es un ejemplo. ¿De dónde nace? Es a través de, se coincide en redes, en espacios sociales de redes, en donde los jóvenes son protagonistas. Yo recuerdo a las universidades del país marchando a la Plaza de la Constitución. Estas son las formas y manifestaciones en donde ustedes han buscado alzar su voz. Y creemos desde así, es que a veces es porque ustedes no han sentido ese temor de ver un tanque en medio de la calle, sentir peligro a su vida, que un dictador, un gobernante que a su antojo decida gobernar de esa forma, limitando nuestra capacidad de movernos, nuestra capacidad de pensar, eso no lo han vivido ustedes. Hoy por hoy es una pandemia, no es un antojo, pero es una sensación que va a quedar en ustedes y espero
que estas emociones que todos hemos vivido, emociones de altos y bajos y la desesperación de quedarnos en casa y pensar en qué ocurrirá con los estudios, cómo va a seguir el trabajo, esto nos haga reflexionar para exigir mejor nuestros derechos. Muchísimas gracias. A continuación dirijo mi pregunta a la magíster Carrascosa. Tenemos una pregunta del público que dice lo siguiente: ¿cómo se encuentra América Latina en el tema de legislación de orden público frente a las legislaciones europeas y de los Estados Unidos? Y yo añadiría, a nivel latinoamericano, ¿cómo se encuentra la legislación, más allá de las medidas tomadas en esta pandemia? ¿Cómo se encuentra la legislación a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y especialmente el artículo 2 que obliga a los estados a actualizar su legislación en ese tema? Gracias por la pregunta. A ver, digamos, en Europa estos estudios como el que les presenté también se han hecho, porque no ha sido como necesariamente, a pesar como que del contexto de la Unión Europea, no se ha actuado de exactamente la misma forma, ¿verdad? Porque a pesar de que tienen un marco de derechos humanos en común, digamos, cada uno pues ha tenido situaciones de contexto distintas y también tienen pues sus propias constituciones y sus propios instrumentos diferentes, ¿verdad? Yo les comentaba este catálogo de derechos no suspensibles, dice, por ejemplo, la ley de República Dominicana. Eso en Europa es aún más común, digamos, este concepto viene del Tribunal Europeo y es un concepto pues bastante importante e interesante como de analizar, ¿verdad? Había alguien que había mencionado también dentro de las preguntas el tema de acceso a la información y de gobierno abierto, ¿verdad? Y yo pues les quería comentar, digamos, el caso colombiano, en donde efectivamente como que uno de los temas de crítica al gobierno que más fuerte como que ha sido el tema de acceso a la información por una aplicación que el Estado hizo y que no necesariamente pues cumplió con sus fines y demás. Entonces, digamos, en toda la región existe como que esa sensación de alerta a abusos de autoridad. Alguien más también me mencionó el tema salvadoreño, y yo creo que el tema salvadoreño pues también es preocupante. Digamos, cuando hablamos de control constitucional, precisamente lo que pasó en El Salvador fue que pues la Sala de lo Constitucional de la Corte tuvo que emitir una inconstitucionalidad, y si ustedes googlean las noticias de El Salvador en cuanto a este tema, pues ha sido controversial, pues. Luego en República Dominicana pasó algo también interesante que refleja, digamos, el control parlamentario, porque el Congreso en República Dominicana decidió no prorrogar el estado de excepción, porque ellos sí empezaron con estados de excepción desde marzo, pero luego empezó un proceso de elecciones en República Dominicana, y entonces, digamos, la oposición empezó a decir que el Ejecutivo mantenía los estados de excepción precisamente para que ellos no pudieran pues acercarse como que a los ciudadanos y hacer empezar con su proceso de campaña. Entonces votaron en contra de la prórroga, y entonces como que la respuesta fue una respuesta vía el Código de Salud, como les decía. Y entonces en todos los países han pasado cosas interesantes, y yo creo que precisamente ahí está como que lo valioso de este evento, que pongamos a la mesa en la discusión todas estas experiencias que la región está viviendo, ¿verdad? Y que por eso es tan importante que pensemos para Guatemala qué es lo que queremos, ¿verdad? Queremos cuáles van a ser estos catálogos de no sancionables, de no limitables que queremos. Por ejemplo, en República Dominicana, aparte de todos los que establece la Convención Americana, también se establece que las instituciones que son las que, digamos, hacen efectivo la protección al derecho del niño, la protección al derecho al nombre, no pueden ser suspendidas durante estados de excepción, ¿verdad? Lo cual pues nos hace pensar en Guatemala y en muchas de las cosas que han estado pasando en estos días, ¿verdad? Entonces, yo creo que ningún país
Y me atrevo a decir que desde una óptica europea tampoco ellos como que se sienten como tan seguros de cuál es el marco. En Estados Unidos, lo mencionaba José Javier, digamos, el tema de la religión y el ejercicio, como que la religión también ha sido cuestionable y ha sido, digamos, ha habido como roces entre las cortes de cada uno de los estados y los congresos. Se hablaba de bajar como que los parámetros de protección de esos derechos. Al contrario de como pensamos acá en Guatemala, que estando en un estado de excepción vamos a subir los parámetros, en Estados Unidos los bajaron, ¿verdad? En algunas cortes. Entonces, pensando como que en la emergencia de salud, entonces, digamos, a pesar de que para ellos el derecho de culto es súper importante, como que pues sí lo limitaron o sí permitieron la limitación de este tipo de derechos durante pandemia. Entonces, es una reflexión a nivel global. Muchísimas gracias, Magíster Carrascosa. Y para finalizar, entonces, licenciada Luna, y recopilando muchas de las preguntas que nos hacen por la vía del chat. En conclusión, las medidas adoptadas bajo la Ley de Orden Público se ajustan a la realidad social de hoy en día, en cuyo caso sería necesario reformar la Ley de Orden Público. Creo que a lo largo de la conversación se respondió que no. Lo dijeron los mismos, las panelistas y el panelista, es una ley desfasada desde, digamos, que fue aprobada en el 65, antes de que cambiara la Constitución. Entonces sí, se requiere de una reforma. Como decía Marisa, creo que es un momento muy oportuno también para que veamos qué es lo que más que queremos, necesitamos como ciudadanía, precisamente para protegernos de esos abusos de autoridad. ¿Qué es lo que nosotros requerimos que haya en esta ley? ¿Cuáles son los mecanismos, tomando en cuenta, creo yo, estos aspectos que nos mencionaba Osvaldo, tan importantes, que no se dejen de lado cuando se hagan estas reformas? También estar vigilantes a quiénes son quienes van a realizar estas reformas, cuáles son los intereses que tienen. Como les mencionaba, al final todo se politiza, la pandemia se politiza, se va a politizar también la reforma que se puede hacer a esta ley, por más que ya haya una opinión favorable de parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, creo que lo que nos toca, que nos ha tocado durante toda la pandemia y todavía vamos a tener la responsabilidad posteriormente y aún más, creo, es continuar con esa observancia, con esa fiscalización y sobre todo jóvenes, adultos jóvenes y los que ya no son tan jóvenes también, estar atentos a cuáles son las modificaciones que se hacen y sobre todo formarnos e informarnos sobre la importancia para nosotros como ciudadanía de las modificaciones que se puedan hacer a esta ley de rango constitucional. Muchísimas gracias, licenciada. De esta forma damos por concluidas las participaciones de nuestro y nuestras panelistas. Yo por mi parte agradezco más que la oportunidad de moderar, la oportunidad de aprender, que fue lo que realmente vine a hacer de estas excelentísimas exposiciones. Agradezco también a todas las personas que nos acompañaron durante esta exposición. Como mencionan nuestro y nuestras panelistas, les instamos a poder continuar con ese diálogo y esa proposición de ideas que como jóvenes tenemos la obligación de plantear. Cedo entonces la palabra para el cierre de la actividad al señor secretario ejecutivo de ACIES, Pablo Hurtado. Muy buenas tardes a todos. Realmente, y estuve leyendo, no solo escuchándoles, sino leyendo la cantidad de preguntas, la cantidad de comentarios que tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas se dieron. Entusiasma el ver el interés que ha despertado el tema, pero preocupa, por supuesto, porque es una tarea pendiente, es una tarea muy compleja, muy delicada, y qué bueno que estamos ya tomando conciencia de lo que estamos hablando, de los temas más delicados en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro Estado, porque es
la restricción de los derechos y libertades. Y eso debería ser un asunto que a todos preocupa, que a todos nos ocupa, y que no sea únicamente en situaciones como las que estamos viviendo o cuando se decreta un estado de excepción. Bueno, volvamos a platicar del tema, porque estamos actuando y estamos abordando el tema con las mismas debilidades que tiene nuestra ley de orden público, como una ley de reacción y una reacción desordenada, en donde todo lo que han presentado las panelistas, el panelista, puede resultar, como lo hemos visto en muchas ocasiones, no en las cosas más positivas. Entonces tiene que ser un tema en el cual constantemente lo estemos discutiendo, lo estemos analizando, estemos impulsando y generando los espacios con incluso el Congreso de la República que existan para poder retomar en serio la discusión, ya sea la iniciativa que cuenta con el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad u otra, pero no dejar el tema únicamente cuando nos volvamos a ver en otra situación de estados de excepción. Les digo, la cantidad de preguntas, la cantidad de comentarios, a mí se me antoja y ver a Lorena, a Celia como colaboradoras de ACIDES y de una vez a los demás panelistas a casi que públicamente comprometerles a que sigamos discutiendo lo que tengamos al menos otro evento de este tipo, porque si no lo empezamos a abordar en serio y con la profundidad con que hoy ustedes lo han desarrollado, nuevamente en determinado momento se levanta el estado de excepción, retomamos nuestras actividades, la normalidad y no pasa nada hasta que vuelva a suceder otra situación. Así que gracias por participar, a todos quienes nos acompañaron. Literalmente tuvimos casa llena, se retransmitió también en redes sociales, a las panelistas, a Osvaldo, a José Javier, a todos, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación y no solo haberla aceptado, sino haberse puesto en la tarea de profundizar y desarrollar este foro y cada una de sus intervenciones con la seriedad que merece el asunto. Así que muchas gracias nuevamente y pues confío que más pronto que tarde tengamos oportunidad de seguir discutiendo estos temas, de ir avanzando. Ahora, pues por lo menos preocupados nos quedamos. Empecemos a ver ya el siguiente paso, cuáles son las propuestas, cómo podemos salir adelante y abordar estos temas, tanto en la parte de la restricción de libertades y derechos que ya se ha abordado, pero también en la parte de la agilización de los mecanismos con los cuales debe contar un gobierno, un Estado, para atender las situaciones. Y no pasan simplemente por decir, miren, en situaciones de estados de excepción no se cumple la ley de orden público y que cada quien haga lo que quiera. No puede ser eso. Tiene que haber también en la parte de la respuesta del Estado ante estas situaciones, procedimientos, mecanismos, ese principio de proporcionalidad que se hacía relación, también para la parte de las adquisiciones que se llevan a cabo. Porque es bastante plata, son recursos muy indispensables y que la adecuada utilización puede terminar o no el resultado de la crisis que se enfrenta. Así que nuevamente gracias a todos por acompañarnos, incluso algunos minutos más de lo originalmente previsto, pero pues creo que valió la pena y el interés lo ha confirmado. Así que a todos y todas muy feliz tarde y seguimos en comunicación. ¿Cómo se atienden las emergencias actuales? En casos de emergencia como estos, el Estado aplica la Ley de Orden Público aprobada en 1965. Sin embargo, esta fue pensada para un contexto del conflicto interno armado, distinto al que se vive hoy.
en la ley del orden público, que data desde 1965, en épocas muy difíciles y muy complejas, en ausencia de Estado de Derecho. Había Estado de Derecho, ¿verdad? Terrorismo de Estado, diría yo. Hay son cinco los estados de excepción que mencionan. Estos 5 estados de excepción, rápidamente: el de prevención, que no necesita consulta al Congreso; el de alarma, calamidad, estado de sitio y estado de guerra. Ha habido más que, más que estados de calamidad, que son las categorías menores de un estado de excepción, han sido las más severas, ¿no? Los estados de sitio, pero por causales eminentemente políticos, de lucha por control del poder. ¿Es la situación política la misma que de esos años? Para nada, creo que el contexto mundial en sí es muy distinto. En los años 70 todavía estábamos en un contexto de Guerra Fría, todo el mundo estaba mucho más polarizado. No concibo militarizar las escuelas, no va con lo que he vivido, aunque entiendo que tengamos ese pasado. ¿Cuándo deberían de implementarse? La situación es incontrolable y que ya se usaron previamente los métodos con los que el Estado cuenta para resolver ese problema. Si eso es así, que no hay manera de resolverlo, entonces podría justificarse un estado de excepción en cualquiera de las categorías. Los problemas que ocasionaron el estado de excepción deberían de tratarse. Yo pienso que debería ser un comité multidisciplinario. En medicina trabajamos mucho con comités multidisciplinarios. En los últimos años, en los últimos gobiernos, en términos de estados de excepción, ¿verdad? Que han sido algunos por situaciones de calamidad pública, etcétera, o estados de alarma, como lo que pasó hace unos años en San Marcos, aduciendo racionalidades del narcotráfico, igual en Izabal, en el Petén han habido estados de excepción temporales y ubicados en un territorio. Los jóvenes queremos que nuestros gobernantes justifiquen las medidas adoptadas, pues de esta manera las personas entienden, aceptan mejor el riesgo y saben qué hacer para evitarlo. Yo quisiera saber exactamente de dónde está el dinero, precisamente porque al final es una deuda para todos, es una deuda estatal. En el caso de un desastre natural, yo creo que tendría el enfoque. Y en esos casos, quienes deberían estar al cargo de todo esto deberían ser grupos que tengan experiencia en el campo. La actual ley no contiene los mecanismos para evitar el autoritarismo. Siempre hay el riesgo de una mentalidad dictatorial que quiera dar marcha atrás aprovechando esta ley de 1965, que es además constitucional. Por esto, es necesario modificar y actualizar la Ley de Orden Público para que las autoridades de forma especializada atiendan las emergencias actuales y evitar el abuso de las limitaciones de los derechos. Bien, con esto pues damos por concluido el evento. Ya se ha indicado en el chat, vamos en las redes de ACIES vamos a publicar tanto la grabación de este evento como los materiales disponibles al respecto. Así que seguimos en comunicación y nuevamente feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde. Gracias a todos.